¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes, noches, madrugadas. No sé en qué momento del día usted nos sintonice. Sí, En nos esta ponga en la ocasión, sí, frecuencia. claro, la frecuencia correcta. Sí, bueno, en el coche, en podcast, pues todavía aplica, ¿no? Como si Sí, esto fuera radio realmente, pero no. no. Eh, en esta ocasión, en su podcast jurídico favorito, vamos a hablar de un tema, pues que trae a la corte. En Quisieran jaque. pensar que en jaque, Ujú. pero pues no. Políticamente en jaque, jurídicamente no tanto. Ni siquiera políticamente, si acaso frente a la opinión popular de algunas personas, Sí, además. Vamos a hablar sobre remuneraciones remuneraciones. Y los ministros. y los ministros que ganan mucho dinero. Una chamba de esas, ¿no? Sí, una chambita de esas donde además no te pidan título. Ajá, sí, bueno. Está complicado conseguirse una chambita de esas con esos sueldos que, a ver, no sé por dónde podamos empezar este tema controversial, porque podemos arrancar desde la cuestión de, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Qué es una remuneración? ¿Cuánto gana el presidente? Así es, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por puntualizar que desde, pues ya hace varios años, creo que Burgoa lo había comentado por ahí 2012, esto es todavía sexenio de Calderón, Ajá, había una reforma constitucional en el sentido de que ningún funcionario gane más sí, que el presidente de la República. Y que bueno, desde entonces tenemos un pequeño problema porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan más, al sí. menos reciben más salario en su nómina que la que recibe el presidente de la Es República. que yo creo que ahí es justamente el tema importante aquí, porque me parece que hay una clara confusión Sí, entre lo que podríamos considerar lo que es la percepción salarial, ¿no? Es decir, el efectivo, lo que como tal cobran por sí, cuestión de nómina, y lo que implicaría remuneraciones propiamente. Porque, pues bueno, dentro de las prestaciones que se tienen en el Poder Judicial, que son muchas, sí, estoy seguro que con todas ellas no son más que las remuneraciones que tenga el presidente. sí. Es decir, ¿qué tanto hay una integración salarial de Sí, todo lo que recibe el presidente fuera del cheque, que ya no es cheque, pero bueno, fuera del cheque, que se le paga como presidente de la República, ¿no? así es. O sea, su recibo de nómina es una cosa, pero lo que recibe por el ejercicio de su encargo va más allá Sí, de lo que se le paga nominalmente. así es. Y esto, pues bueno, esto lo podemos abordar desde lo que es la cuestión, pues como de derecho del trabajo, ¿no? Donde Sí, justamente la integración salarial, pues implica, pues todas las prestaciones que recibe una persona, llámese comida, sí, alojamiento, sí, transporte, sí, seguridad, que de hecho ahí tengo entendido que ambos cuentan con esas así percepciones, es. pero vaya, en un momento dado me parece que se están inclinando mucho sobre únicamente el tema salarial. Salario. Y bueno, supongo que también está por ahí el tema de, bueno, ¿por qué tú andas en una Suburban y yo ando en un Jetta? Ah, no, porque también es Suburban, ¿verdad? También es suburban. Ah, pero eso no se dice. Es que, mira, ahí yo creo que esta cuestión que tanto trae este presidente respecto de lo que es, pues, ay, el querer ser humilde cuando no va. Es que, a ver, hay una cuestión implicada aquí que es de seguridad nacional. Sí, Entonces, el hecho de que el ministro presidente o el presidente de la República, ¿no? En este caso, ministra presidenta, anden en un suru manejando ellos. sí, en eh, sí, Digo, y que cualquier persona pueda llegar y, dame tu cartera y se le sale un balazo. sí, La desestabilidad que implicaría esto, sí, ¿no? Entonces, vaya, pareciera excesivo, pero son cuestiones de seguridad que se tienen que considerar por las así es. implicaciones que también puede conllevar el hecho de no cuidar a tus, pues, tus líderes de Sí, estos poderes, ¿no? incluyendo, perdón que se mencione así, el tema del avión presidencial. Sí, El incluso. presidente viaja en vuelos comerciales actualmente
cuando no debería de ser. Que pone en riesgo incluso hasta la gente que viaja Que con él. viaja con él, sí. Porque, pues bueno, hay un atentado y Sí, o sea, vamos, bye bye. Osama Bin Laden puso el techo muy elevado de cómo se hacen esas cosas. Sí, sí. Y realmente no es como que se requiera mucho para que No. un avión se caiga, ¿no? También seamos sinceros. Pero vaya, aquí la cuestión es que es una persona con un perfil alto que en un momento dado puede ser susceptible de recibir un ataque. Sí. Y ser consciente de eso no le quita humildad, No. pero pues no lo ven así. Sucede que, bueno, ahí es un tema más bien político, más bien de percepción, lo que se Sí. quiere mostrar a la opinión pública de yo soy humilde, ustedes no. Sí, Cuando hay una cuestión efectivamente ahí de seguridad nacional, pero aparte, pues claro, el presidente recibe una serie de prebendas, ¿no? sí, Prácticamente todo su salario, lo dijo Fox en una entrevista por ahí, creo que fue con Jordi Rosado, que pues todo lo que el presidente gana se va a ahorro. es libre. Realmente él Es no libre, gana sí. nada, no, más bien no gasta nada. Sí. Todo gasto que se hace en función de su persona lo hace el erario. Sí. Es más, digo, no sé, yo creo que no debería, pero tal vez hasta la ropa. Sí, Pero sí, sí. bueno, digo, hay cosas que no deberían, ¿no? Porque, por ejemplo, pues también se han dado a conocer ciertos, eh, podría decirse, mal uso, Sí, ¿no? De, abusos. porque por ahí salió una nota de que en la Suprema Corte, pues por ahí metían, pues que los licores, ¿no? O que le el pagaban a servicio. un influencer. Sí, 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 sí. Y dices, ok, ahí voy de acuerdo que eso, pues, se investigue, ¿no? Sí, Pero eso no tiene nada que ver con el tema de remuneraciones. sí. Sí, sí, Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es alto el salario de los ministros? bueno, ¿Comparado un- con quién? para un ciudadano de a pie, con el salario, vamos a pensar en el salario mínimo de, ¿cuánto está ahorita? $200 diarios, 7,000 pesos, pon tú, 7,000 pesos mensuales. mensuales. Pues un salario de 100,000 pesos suena muy elevado, el del presidente. En realidad, si nos ponemos a pensar, no es tan elevado. El del presidente, así nominalmente 100,000 pesos, no es así como que excesivo. Incluso en tiempos de Felipe Calderón se manejaban 200,000 pesos, que dice uno, no está así demasiado elevado. Ahora, los ministros, ¿cuánto es lo que están ganando? ¿Cuál es el salario que tienen? Porque sí es bastante superior Sí, a ese. Y que sí podría pensarse que raya un poco en cierta exageración. Pero bueno, el tema es que ellos estarán acostumbrados a un tren de vida bastante sí. difícil de sostener con salario mínimo. Es que además es un absurdo un poco, ¿no? El imaginarse que el pináculo del Sí, Poder Judicial pues tenga un salario bajo. sí, Porque además, digo, si lo consideramos en relación a lo que gana el presidente, creo, no estoy seguro, lo voy a investigar, creo que ni los magistrados de circuito, su salario ronda arriba de sí, los 100,000 pesos Sí. mensuales. así es como está rondando. Entonces quiere decir que prácticamente el salario del presidente está en el rango salarial, creo que ese es el problema Sí, electoral, en el rango salarial de los inferiores jerárquicos De de hecho. los ministros de la Suprema Corte, lo que sí es un poco preocupante, ¿no? sí, Pero el tema no es, y creo que también el presidente en ese aspecto lo ha dicho muy claro, el tema no es subirle el sueldo al presidente, sino bajarle el sueldo a los ministros. Pero ahí nos topamos con una colisión muy extraña. No se puede disminuir durante el encargo el, el salario que recibe sí. el ministro de la Corte. Que, híjole, aquí vamos a tocar un tema bastante interesante porque esa es una prohibición de rango constitucional. Así es. Pero a su vez ya salió por ahí que se está buscando, pues, esta modificación a la Constitución, porque, ¿por qué no? Claro. La reformitis a lo que da, y en un momento dado que se pueda reducir, porque me parece que quieren agregar ahí siempre y cuando no sea mayor a la percepción del presidente. Percepción del presidente. Ahí hay un tema, también creo que entra en colisión esta disposición constitucional, la que no es sin reforma, con aquella otra que es más reciente, que dice
que ningún funcionario debe ganar más que el presidente. Sí. Ahí podría entrar en una suerte de antinomia, no la veo tan clara porque, vamos, tendría sus matices, pero sí se queda uno pensando, el problema de la reformitis reaparece porque Sí. no habría tal posible antinomia si no tuviéramos tanta bendita reforma a la Constitución. Y es que es un problema además, porque estamos hablando que es una antinomia dentro de la propia Constitución. Así es. Y sorpresa, sorpresa, ¿a quién le tocaría resolver eso? Ajá. Exactamente. Es como cuando los diputados se aprueban sus bonos. Sí, Es justamente igual, sí. ¿no? Y vaya, no los culpo, ¿no? Digo, finalmente, yo creo que el llegar a un puesto de ministro, digo, es complicado, sobre todo para los que son de carrera. Para algunos, no para todos, pero para la mayoría sí, es un tema de carrera judicial, ¿no? Pero independientemente de esto, insisto, no es tan alto el tema de la percepción de los ministros cuando consideras el tema de la corrupción. ¿Por qué? Y justamente yo creo que ese es un problema en México que no se considera en relación a los salarios, Sí, que la corrupción es muy barata en México. mucho. Entonces, imagínate tú que alguien que gana poco Sí, te tenga que resolver una controversia constitucional, sí. ¿no? Y pues bueno, ahí el partido, el político o el empresario, pues va a poder tener la solvencia suficiente para poder decir, ah, mira, Comprar su voluntad. claro, pero cuando ya tienes un salario suficiente como para que digas, no, esto sí me va a doler perderlo, Sí. cuidas el puesto. Al menos esa es la idea que se tenía, incluso tienen mucho los funcionarios en Estados Unidos, ¿no? De que entre mejor se gane, Sí, menos posibilidad hay de que haya corrupción. Sí, tiene sentido. Y tiene sentido además que los ministros de la Suprema Corte, pues les tocan asuntos delicados, ¿no? Sí. Están viendo asuntos así, perdón, normalmente no están resolviendo un juicio ordinario civil, Sí, no no. están resolviendo asuntos así básicos, sino están resolviendo cuestiones que van a afectar a miles o hasta millones de personas. Sí. Sí, porque digo, por ejemplo, cuando hay invasión de esfera de competencias entre estados, o sea, sí realmente son las situaciones más complejas Sí, a nivel jurídico del país. sí, Entonces, vaya, la percepción tiene que ser acorde. Simple y Sí. sencillamente tiene que ser acorde a los problemas que resuelves. Ahora, si el presidente de mutuo propio quiere reducir su salario, pues bueno, eso ya es un tema, sí. pues político incluso, ¿no? Realmente. Es que más allá de eso, y es justamente el defecto que la Corte encontró en la ley de remuneraciones, es que debe de haber un parámetro Sí, en el cual yo considero, ¿no? El presidente, el salario del presidente, el salario de los ministros de la Corte debe ser el mismo, de hecho. Deben estar en el mismo rango salarial. Pero obviamente que si el presidente se quiere bajar el sueldo por su intención, por no usar una mala palabra, ¿sí? por sus... Ya, Exacto. ok. Si lo quiere hacer así, que lo haga, pero eso no tendría por qué impactar Sí. el salario de los ministros una vez que esto se haya regulado. Desde mi punto de vista, si es necesario que haya una ley de remuneraciones Sí. que le diga, ok, presidente, ministros de la Corte y la mesa directiva de las dos cámaras están en Sí. el mismo rango salarial Sí. y deben de ganar tanto, y a partir de ahí hacia abajo. Claro, e independientemente de establecer el tema de la integración. Sí, Porque, vaya, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que puedan andar en una Suburban blindada, ¿no? A que, por ejemplo, puedan andar en una Escalade blindada, sí, ¿no? Porque entre una marca y la otra hay cierta diferencia en pesos, bastante. ¿no? Pero al final de cuentas podría decirse, pues es un vehículo blindado y es parte de mis prestaciones. Se presta a abusos. Así Entonces, mientras más pormenorizado pueda llegar a estar el tema de la integración en relación a qué prestaciones van a obtener, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en relación a la seguridad del presidente, pues bueno, entra mucho ahí el tema de la Guardia Es que Presidencial. para eso había un Estado Mayor Presidencial. Exacto, pero se ha descompuesto tanto este tema de la remuneración del presidente,
¿no? En relación a otras prestaciones, incluido el avión, que para los que vengan, ¿no? Y es que ese es algo que me parece que es el gran error del presidente actual, que piensa en lo que él quiere, él maneja y puede en un momento determinado, pues soportar, por así decirlo, ¿no? En relación a cómo va a manejar su gestión. Pero, pues vaya, aquí la cuestión es, ajá, ¿y los que sigan? Sí. Vamos, yo no veo, sí veo a Claudia Sheinbaum siguiendo más o menos la misma línea de austeridad republicana, franciscana del presidente, pero a Marcelo Ebrard no. No. Y es el más probable que quede en la silla. Y que fíjate, además- pero además, bueno, esta es una cuestión a título personal, pero además yo no lo veo incorrecto. No, Es que esa es una situación que de repente siento yo que se cae en el ridículo sí, en la política de ciertas situaciones en relación a qué se compran, cómo visten, en qué vehículos andan. O sea, a ver, su remuneración se Ujú. los permite. sí, Si un diputado, si un senador anda en un Mercedes, su remuneración, independientemente, digo, bueno, pensando favorablemente, ¿no? De que no haya sido un tema de vendimia o una dádiva, pues bueno, su remuneración se los permite. Ahora, es esta cuestión de una falsa, pues sí, como tal, es una falsa percepción, ¿no? En relación a decir, ah, es que sí soy austero, ¿no? ajá, Pero el cargo no te permite ciertos niveles de austeridad por seguridad. sí, 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 sí. Es decir, yo, por ejemplo, no estaría en contra de que, bueno, si el presidente se quiere comprar una corbata de 5,000 pesos, que las hay, Sí, lo haga. hasta más Las caras. las que usaba Peña Nieto, ¿no? Sí, Muy bien vestidito, pero yo me pregunto si todo el guardarropa de don Enrique Peña Nieto era pagado por quién, si por el erario sí, o por su sueldo, porque desde mi punto de vista, pues con esos 200,000 pesos te alcanza muy bien para comprarte tu guardarropa, sí. tú, no con cargo al erario. Sobre todo porque no gastas en otra cosa, Así es, ¿no? así es. Como bien ya se ha mencionado. Ahora, el tema, por ejemplo, con los ministros es que ellos sí gastan en otras cosas. Así es. Ellos no tienen un Palacio Nacional. Así es. eh, Ellos, para empezar, sí, viven en una casa seguramente propia o rentada. sí, Sí, o sea, no viven en un inmueble que pertenece al Estado. así es. ¿Sí? Es decir, si el presidente quisiera vivir en casa propia, debería de permitírsele hasta ciertos niveles de seguridad Sí. Con sus con adecuaciones. sus adecuaciones. Y en ese caso, bueno, pues tu remuneración es tanto, pero si quieres vivir en palacio te va a costar una renta, Sí, ¿no? sí. Pienso que así es como debería tabularse. Y es que, vaya, tampoco podemos caer en el absurdo de pensar, ah, es que hace uso de todo el palacio. No, No. tampoco. Es un departamento que está adecuado para que lo pueda habitar. Así es. No, pero no deja de ser parte de sus remuneraciones. Así es, o sea, él no está pagando una renta. Vaya, incluso hasta para poner un ejemplo, a las empleadas domésticas, Sí, cuando se les otorga la habitación sí, en un proceso laboral, se considera como parte de su remuneración. como una remuneración, claro. Porque en el caso del presidente no. Sí. Ahora, el tema de el oficio Oh, de la secretaria de Gobernación, que realmente eso es lo que nos trae este chisme. nuestra flamante nueva secretaria de Gobernación, Sí, cuyo nombramiento además a mí me sorprendió. sí, de hecho. Creo que a varios nos sorprendió. Y varios pensamos que pues probablemente sería un buen elemento en la Secretaría de Gobernación. Yo sigo pensando que igual y sí. Pero el asunto es, este oficio Sí, generó en Twitter jurídico, todos lo sabemos, que ahí se sí. ventilan. Si a más de uno le sangraron los ojos al Sí. leerlo. Citando un artículo por ahí de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ojo, yo, contrario a lo que algunos juristas dicen ahí, no, es que no le aplica a la Suprema Corte porque la ley es orgánica de la Administración Pública Federal.
cierto, pero esa ley le otorga facultades a gobernación de verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales a las autoridades del país. Y Sí. ahí no distingue. No hay una distinción. Y donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Así es. Entonces, técnicamente sí te puedo preguntar. Sí. Sí te puedo preguntar cómo le estás dando cumplimiento. Desde mi punto de vista, ahí la apreciación de la Corte de no, es que la ley orgánica de la Administración Pública Federal no me aplica, suena algo, una interpretación un tanto cuanto rebuscada porque, pues perdón, pero la ley es la ley. Así es. Y el derecho no importa en qué disposición se encuentre. Así es. Lo que importa es a qué vincula. Y en este caso sí vincula a gobernación a poder preguntar y vigilar el cumplimiento de este tipo de disposiciones. Tampoco está diciendo esa disposición normativa que gobernación pueda quitar a un ministro de la Corte o que no. pueda coaccionar. Es que, a ver, una cuestión es la vigilancia en el cumplimiento y otra cosa es que pueda llegar a realizar acciones Así es. como tal y que sean vinculantes, Sí. sobre todo. No, vaya, ¿puede pedir un informe? Sí, estamos en vías de cumplimiento. Ya, se acabó. Así es. El problema es que yo advierto que ni siquiera hay vías de cumplimiento. No, no. Y no las puede haber porque constitucionalmente están impedidos para bajarse el sueldo. El problema es justamente que no están en vías de cumplimiento porque el Congreso no ha hecho la chamba de Sí. la ley de remuneraciones como debe de ser Sí, para poder, ahora sí, vamos a tabular los salarios y a partir del siguiente nombramiento de ministro de la Corte su salario va a ser tanto. así es. Sí, vaya, ahí en un momento, pero aquí la cuestión es este juego político, porque Sí. vaya, este oficio fue tendencioso, claramente. Sí, completamente. ¿No? Pero viéndolo desde el punto de vista jurídico, creo que fue mal manejado la respuesta de la Corte. Muchos la aplaudieron, pero porque dicen, no, es que pues les están haciendo el favor de contestar, ¿no? En este ánimo de cooperación Ujú. entre poderes, porque así lo maneja en el oficio en el que contestan. Pero, como bien lo refieres, sí se puede requerir por parte de gobernación la observancia del cumplimiento, pero bien pudieron haber, pues, aventado la bolita hacia el Congreso. Exactamente. ¿Sabes qué? porque- Mira, y desglosar, ¿no? Mira, la ley está así, pero, ojo, al Congreso le toca esta chamba que no ha hecho. Claro. Estás muy interesada en buscar, pues, el cumplimiento de una disposición constitucional, diles a ellos. Dile al Congreso. Claro. Claro. Pero, Y que convoquen un periodo extraordinario de sesiones para que hagan los nombramientos que no quieren hacer. Digo, perdón, me atraganté con el café. sí, sí, no, y vaya, es que muchas de las disposiciones, vaya, aquí el problema es que el Congreso finalmente, De hecho, aquí la cancha está en manos del Congreso, pero el problema es que pues ni siquiera lo están vinculando. sí. Ahora, Eso es lo peor. ahora, creo que aquí nos estamos topando entonces con el fantasma Ah, sospechoso de siempre, Sí, claro. la voluntad política. Así es, así es. Y vaya, yo sé que muchos podrían llegar a pensar, no, es que si los ministros quisieran, podrían renunciar de forma directa a su... Pues así, a lo mejor sí, pero a ver tú, rebájate 50,000 pesos a un salario que ya está difícil y te acostumbras a malgastar. Nadie, difícilmente en su sano juicio, va a disminuirse así el salario, Así es, sea el que sea. sí, O sea, porque realmente, sea un peso, sean 2, sean 10, sean 1,000, sí. es difícil que una persona se baje el salario. Pues sí, aquí el problema realmente en un momento dado es que pues esto sale pues del contribuyente. Sí, Pero, insisto, yo no veo mal las percepciones. Hay un vacío enorme en relación a lo que es la remuneración. Y realmente creo yo que incluso para poder regular este tipo de cosas debería de existir algo así como un no le llamo órgano como tal, pero sí ciudadano, como el IFE, como el INE, integrado por ciudadanos, que constate, que verifique y que estime cuánto debe ganar tal y tal. Porque sí hay una serie Sí. de excesos. es Sí que puede haber una serie de excesos. el problema es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de diputados,
quién les pone su sueldo. Exactamente. O sea, porque Es como con tus alumnos, si los pones a calificarse sus sus exámenes, exámenes, claro. todos van a sacar 10. Exactamente. O sea, en teoría, es que quienes deberíamos de poner el salario seríamos los electores. Sí. O sea, ¿quién me va a Pero, autorizar mi híjole, salario? es que, Pues mi jefe, pero el tema ¿sabes es... cuál es el problema? Que esto implicaría una participación activa de la ciudadanía en la vida política del país. De hecho. Y estamos muy lejos de esa democracia. Y es algo Muy lejos. a lo que los partidos no le quieren apostar, pero para No, nada. no, porque no les conviene. E incluso se podría regular hasta el tema de las percepciones de los partidos políticos. De Pero hecho. ese tema nadie lo toca. No, no, no. ¿Hay alguna forma de concluir con este lamentable tema? Está difícil. Está difícil porque yo creo que el tema de salario siempre se va a prestar al golpeteo político. Sí. No, vaya, eso es ahorita y en el siguiente sexenio va a volver a salir y va a ser un tema de nunca acabar. Porque siempre va a haber quien se queje de cuánto ganan, pues, las jerarquías más altas de la administración pública en general, ¿no? Y como en el fondo, pues muestra que a las personas sí las cambia el dinero. Claro, yo creo que aquí realmente lo que debería de buscarse es que el tema de comparativa, porque yo creo que ese es un tema importante, la comparativa de cuánto gana un ministro de la Corte en relación al salario mínimo. Y yo creo que entonces pues vamos a buscar que el salario mínimo, a lo mejor no subir a lo tonto el salario mínimo, pero buscar que una remuneración adicional, Así es. ¿no? De alguna forma se pueda llegar a dar. Sí. Pero, Estamos voluntad política lejos. y sí, no, muy, muy lejos de eso. Creo que con eso nos vamos, tristemente. Sí, triste, es una triste conclusión, pero yo creo que es la más Acercada. sí, ni modo. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios. Ya saben que estamos pendientes de los temas que nos puedan llegar a proponer. Y pues bueno, ya saben, Su suscribirse, like, su like. suscripción. Estamos celebrando 500 suscriptores. Y pues bueno, compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.